Queremos iniciar agradeciendo a los compañeros del PIC-CNT por cedernos este espacio. Estamos aquí en representación de la Comisión No a la Baja de la ciudad de San José de Mayo. Esta comisión busca impulsar a la sociedad a repensar el futuro que le queremos dejar a nuestros jóvenes. Se encuentra formada desde una concepción laica que busca fundamentalmente proteger los derechos del niño, niña y adolescente. Como primer punto, se nos hace pertinente realizar una aclaración. Este planteo de reforma constitucional, desde un primer momento, nace de la mentira. Sostenemos esta visión a partir de que muchas veces se ha querido confundir a la ciudadanía, reformulando la idea de que los menores de edad son inimputables, es decir, que no pueden ser juzgados por cometer delitos. Esto es una mentira, un engaño, ya que los jóvenes son juzgados penalmente en nuestro país a partir de los 13 años. Uruguay cuenta con un sistema penal juvenil que tiene por objetivo intervenir penalmente cuando un niño, niña o adolescente comete un delito, pudiendo cumplirse sanciones privativas de libertad. Debemos reconocer que esta medida es una forma simplista de intentar solucionar un problema, ya que actuando de esta manera, los resultados que obtendremos generarán más exclusión, menos oportunidades, fomentarán una mayor estigmatización y no resolverá el problema de la inseguridad. La exclusión figura como uno de los primeros puntos de partida de esta discusión entre quienes creemos que hay otra solución posible y quienes no. Podemos tomar como ejemplo a los países que han implementado este tipo de medidas, donde se puede observar que no han registrado una disminución en la inseguridad. Por el contrario, las políticas punitivas y represivas solamente han contribuido a profundizar la violencia social e interpersonal. Esta experiencia que se plantea para nuestro país no es nueva. Ya hubo muchos lugares del mundo donde se recurrió a la baja de la edad de imputabilidad. Uno de los principales ejemplos es el de Minnesota, donde se impulsó nuevamente la suba de la edad de imputabilidad penal, de 16 a 18 años. En Estados Unidos se pasaron los últimos 20 años bajando la edad de imputabilidad. En algunos estados llega a los 14 años, pero comprobaron que no produce ningún beneficio desde el punto de vista de la seguridad pública, sino todo lo contrario. Bajar la edad de imputabilidad penal trae dos consecuencias irreversibles. En primer lugar, elimina la posibilidad de rehabilitación social por completo, rompiendo todos los lazos que el adolescente tiene con la sociedad. Y en segundo lugar, habrá niños que a más temprana edad se verán incentivados a delinquir. La ciencia nos dice que los adolescentes responden mejor a los estímulos positivos antes que a los castigos. Esto refuerza la idea de que la solución es la rehabilitación. Combatir el problema de raíz sería lograr dar a los adolescentes las oportunidades para lograr una rehabilitación social. Como sociedad, no podemos renunciar a intentar el camino de la rehabilitación y las oportunidades. Esta propuesta no incluye oportunidades. La generación que cuestionamos es la generación a la que más oportunidades le faltaron. El contexto social en el que vivimos no lo crearon los adolescentes, lo crearon los mayores a través de las políticas implementadas por los mismos partidos que hoy proponen esta medida como una salida a corto plazo a lo que ellos mismos generaron. Es puramente electoralista hacer creer que esta propuesta disminuirá el problema de la inseguridad. Estamos condenando a una generación que es víctima de lo que fue una de las peores crisis socioeconómicas de la historia. En el 2002, los resultados dejaban casi al 40% de la población en situación de pobreza, 4% de indigencia, 58.000 emigrados y 680 suicidios. Durante los años 2002 y 2003, la tasa de anemia perinatal creció en un 50%, dejando una generación de niños extremadamente vulnerables. Es
Esa generación es la que hoy es centro de un debate que debe ser mucho más social que político. Habría que seguir el ejemplo del movimiento sindical uruguayo, que en el último tiempo viene desarrollando una serie de programas donde se ha logrado insertar a los jóvenes privados de su libertad en el campo laboral. Por ejemplo, el Zunca, que hasta el momento logró que 175 jóvenes trabajen en la construcción, con una tasa de reincidencia del 0%, demostrando que la rehabilitación a través del trabajo es posible siempre que se haga con el involucramiento de todos los actores sociales para lograr darle las oportunidades que nunca tuvieron. En estos días, varios medios de prensa han informado de la firma de nuevos convenios. Creemos, apoyamos y felicitamos a quienes están en este camino, comprendiendo que es el único posible. Nuestro país, en los últimos años, ha tenido una cantidad significativa de avances en materia constitucional que posicionaron a Uruguay dentro del contexto mundial como una sociedad progresista, teniendo a la Ley de la Salud Sexual y Reproductiva, el matrimonio igualitario y la Ley de Regulación de la Marihuana como claros ejemplos. Apoyar esta reforma sería ir en contra de todo lo logrado en materia de derechos humanos. Comenzar por el principio. Pero ¿qué pasa si ese principio ya está roto? Está quebrado, está escindido. ¿Es posible transitar un camino cuando al primer paso hay un abismo y no un puente? ¿Es posible aprender a volar cuando se cortan las plumas antes de que crezcan las alas? ¿Cómo se puede continuar cuando ya no hay oportunidades? ¿Cómo se puede continuar cuando ya no hay esperanzas? ¿Cómo se puede continuar cuando ya no hay sangre corriendo por las venas? El camino no es fácil, lo sabemos. El paso a veces es lento, lo sabemos. La esperanza es vivir en un país mejor. Eso también lo sabemos, no tengan dudas. Que no quiero, que no quiero, que no quiero. Como decía el poeta español León Felipe, que no quiero que me arrullen con cuentos, porque ya no queremos generar más miedo al medio que habitamos, ya no queremos más trampas, ya no queremos más cuentos. El miedo paraliza, el miedo inhabilita, el miedo bloquea el pensamiento, inunda y destruye el sentido crítico de la realidad. Nuestra realidad. Una realidad que no es más que lo convencionalmente compartido. Y son los medios de comunicación y los discursos políticos mediatizados por esos medios de comunicación lo que establecen una realidad común muchas veces basada en la mentira, persiguiendo intereses perversos, haciendo verdad una ficción, estableciendo como lo convencionalmente compartido una no verdad. Y nosotros transitamos por esa no verdad como algo palpable y fidedigno. Muchos de estos medios de comunicación, así como ciertos sectores políticos, nos han hecho creer esa mentira. Nos han hecho creer que los grandes responsables de la inseguridad son los y las adolescentes de nuestro país. Pero no cualquier adolescente, sino los adolescentes más vulnerables, esos que nacieron con menos oportunidades, esos gurises, esos niños, esas niñas, esos adolescentes que ciertos sectores hegemónicos de nuestra sociedad estigmatizan como mierda de las alcantarillas, mierda que hay que encerrar, mierda que hay que castigar, mierda que hay que exterminar. Han convertido a los adolescentes más vulnerables en un enemigo peligroso y público.
la figura del menor infractor, la figura de ese enemigo público que noche a noche es protagonista de esos noticieros cómplices en difundir de modo repetitivo, como una patología, como una enfermedad, ese plan perfecto y perverso. La figura de ese enemigo, ese monstruo peligrosísimo que se levanta como un tótem, como una estatua, y que no es más que una construcción, una ficción. Y apuestan a que transitemos por esa ficción, confundiéndonos entre la ficción y la realidad. Al igual que ese espectador que en el teatro duda en aplaudir porque no sabe si la función ya terminó. Uruguay tiene 280.000 adolescentes, 280.000 adolescentes. En cifras actualizadas, 1.102 están internados en CIRPA, en el Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente. De esos 1.102, son 468 los que tienen medidas alternativas y 634 los que están privados de libertad. 634. Esos 634 adolescentes, de esos 634, el 2% cometió delitos graves y representan el 0,0043% de los adolescentes uruguayos. ¿Es ese 0,0043% el responsable de la inseguridad de nuestro país? ¿Tienen esos adolescentes tanto poder sobre nosotros, los jóvenes y adultos? ¿Son esos adolescentes los responsables de nuestras miserias? ¿Cuál es la inseguridad real? ¿La inseguridad no será la falta de herramientas? Sí, son las faltas de herramientas. ¿La inseguridad no será la falta de oportunidades? Sí, son la falta de oportunidades. ¿La inseguridad no será la falta de espacios para que esos niños, niñas y adolescentes se desarrollen? Sí, son la falta de espacios. ¿La inseguridad no será la estigmatización? Sí, señores. Sí, señora. La inseguridad y la violencia es la estigmatización, el encasillamiento, la etiqueta fácil, absurda y violenta. No justificamos los actos delictivos, que quede bien claro. Pero no dejamos de extender la mano, no dejamos de apostar a dar oportunidades a ese pequeñísimo porcentaje de adolescentes en conflicto con la ley. Ley que no hace caso omiso a sus delitos, que esto también quede claro. El Código de la Niñez y Adolescencia los hace responsables penalmente desde los 13 años, con medidas que incluyen la privación de libertad, incluyendo medidas socioeducativas. Cuando la violencia se manifiesta, cuando la bala se dispara, cuando el puño derrama la sangre, es ahí cuando se hace cuerpo una historia que lo antecede. Y en silencio nos habla de un pasado que aparece como la punta de un iceberg. ¿Qué hay en el fondo? Bajar la edad. Bajar la edad. Bajar la edad a 16. ¿Y por qué bajar la edad a 16 años y no bajarla a 14 o bajarla a 12 años? ¿Cuál es la estrategia? ¿Realmente hay una estrategia cuando ya es conocido que ningún país que ha bajado la edad de imputabilidad ha logrado reducir la violencia y el delito? ¿Por qué primar la cárcel sobre el aula? ¿Tan descreídos estamos de la educación de nuestro país? ¿Esos serán los nuevos valores que nuestra sociedad tendrá? Esos son los mencionados, tan mencionados, valores que los adolescentes no tienen y nosotros sí. Si estamos seguros que estos jóvenes no tienen valores, ¿quiénes son los responsables de que no los tengan? ¿Ellos? ¿Sus padres? ¿Sus vecinos? ¿Sus amigos? ¿Ustedes? ¿Nosotros? ¿La escuela? ¿El colegio? ¿El liceo? ¿El club? ¿El barrio? ¿Acaso es culpable la historia que le dejó como herencia a un país que debió de restablecer una democracia con delitos de lesa humanidad que quedan impunes, que prescriben? Una sociedad que demuestra que lo correcto es
responsable una sociedad que le muestra que lo correcto es que torturadores y asesinos anden sueltos y que los que claman por una justicia más justa son los que peligran su libertad? Sepamos, no hay adolescencia normal sin rebeldía. Y no hay sociedad sana que no redescubra sus valores en confrontación con sus nuevas generaciones. ¿Por qué callar esas voces? ¿Por qué encerrarlos? ¿Por qué denigrarlos? ¿Es ese el único camino posible? ¿Por qué matar al portador de una noticia? ¿Por qué matar al mensajero que es portador de una noticia que no nos gusta pero que trae como herencia? Será este año, en unos meses, en un cuarto oscuro, cuando al atravesar la puerta que nos lleve a una urna, no coloquemos, o sí, una papeleta que dará cuenta si hemos salido o no ilesos de la mentira. Será este año. Será este año que cada uno de nosotros, en ese cuarto oscuro y en soledad, pero con plena conciencia de nuestros actos, decidamos si dejar el pozo en el camino o construir un puente para seguir avanzando. Pero al dejar el pozo, al cortar las alas, al encerrar al monstruo y no tardar tristemente en descubrir que seguirá operando, entonces será cuando todos los sectores políticos deberán coincidir en esta premisa. Los únicos responsables de haber generado una realidad tan injusta, basados en una realidad tan falsa, habilitando una ley tan injusta, castigando al más vulnerable, al que menos posibilidades en la vida tuvo, dejando como herencia legal eso a las nuevas generaciones, esos responsables seremos nosotros mismos. Y ahí sí, será cuando la sociedad toda, nosotros todos, debamos lamentarnos y decir, pucha che, cómo nos equivocamos. Y mientras tanto, el verdadero monstruo seguirá suelto. Si nos preguntan, decimos no a la baja de edad de imputabilidad. Muchas gracias.